Gracias a todos por estar con nosotros, a usted que nos está siguiendo allí en casita. Por favor, atención. Nuestros primeros datos, los 3 primeros en la votación, en la intención de votación de nuestra primera encuesta, señor director. Vamos viendo rápidamente, por favor, quienes están liderando justamente esta intención de voto en nuestra primera encuesta. Ahí lo tenemos. Primer lugar, Evo Morales con el 39.1%. Segundo lugar, Carlos Mesa con el 22%. Tercer lugar, Óscar Ortiz con el 9.5%. Esos son los datos, los primeros datos que tenemos de quienes estarían liderando justamente esta intención de voto. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere comenzar? Es libre. Sí, señor, adelante. No, yo por supuesto creo que la encuesta muestra más o menos ratifica lo que está ocurriendo con varias encuestas, ¿no? Es decir, en general, números más, números menos, aquí la diferencia se amplía entre el primero y el segundo, pero creo que muestra una tendencia. Pero tengo una cuestionante. Ayer lo de Argentina me ha llamado la atención, porque todas las encuestas y grandes encuestadoras estaban diferencias de 1, 2, 5 puntos como máximo entre el primero y el segundo. Y luego los resultados de las primarias dieron una diferencia de 15 puntos. Entonces, las encuestas hay que tomarlas, no hay que pelearse con ellas, porque para eso simplemente sirven para analizar. Y esta fotografía nos da varios mensajes que después voy a señalar. Pero también quiero decir a la gente que no es como que esta es la verdad. Todavía faltan, justo hoy faltan 68 días. 68 días de campaña donde se puede revertir. Y termino. Macri hoy día salió, después de la derrota, primero valientemente aceptó ayer su derrota. Y hoy salió junto con la señora Carrillo y la señora Silva, se llama, no sé cómo se llama la gobernadora de Buenos Aires, salió con ella. Y dijeron, ha empezado. Y bien que nos ha dado estos resultados, porque eso nos obliga a salir de nuestra zona de confort. Estos resultados nos obligan a salir a la gente, nos obligan a ir a conquistar el voto. Entonces, creo que las encuestas sirven para eso, para hacer ajustes, para preguntarse si lo que estamos haciendo está bien o tenemos que hacer algunos ajustes. José Luis, ¿qué opinas? Es una encuesta interesante, entiendo que además es la primera con estas características nacionales, ¿no? Nos da un dato que, como dice Iván, es importante para las estrategias de campaña, pero nos reafirman algo que sabíamos ya por las fotografías tomadas por las otras empresas, ¿no? El primer elemento es que el movimiento al socialismo no puede pensar ya en una segunda ronda. Es un elemento que, si nosotros hacemos la comparación respecto a lo que tenía en años anteriores, queda claro que vamos a ir a una segunda ronda, o sea, no va a poder ganar el movimiento al socialismo, quiero decir, en una primera ronda, por lo tanto va a haber una segunda ronda. El segundo elemento a destacar es que en este proceso electoral únicamente existen 2 opciones, Miriam, que son las que tienen una posibilidad real de llegar al triunfo en octubre del 2019. El tercer elemento es que, a pesar de los millones invertidos por el movimiento al socialismo, muchos de ellos con recursos públicos, lastimosamente estamos hablando de casi 4 millones de bolivianos por día destinados a propaganda y publicidad, lo cual es una barbaridad y es hasta un insulto a la situación del pueblo boliviano, no está pudiendo arrancar ni hacer otra cosa, y por ello vamos a entender seguramente a lo largo del debate por qué hay esta necesidad del partido en función de gobierno de encaminar su estrategia esencialmente a la guerra sucia, al insulto, a la amenaza, etcétera, etcétera. Perfecto. Presidente Borda. No, yo simplemente quiero recordar que su ex vocero de Comunidad Ciudadana hablaba de más de 10 millones, supuestamente recaudado en kermés, en verbenas, ¿no? Entonces no podemos hablar aquí de recursos económicos, quién tiene más. Ustedes han dicho que van a invertir, ¿no? Acumulado en kermeses, han dicho, ¿no? Pero ahora, segundo elemento, evidentemente a priori se puede evidenciar de que Comunidad Ciudadana, los otros partidos de derecha han quedado estancados con un 22% y de manera progresiva el MAS está creciendo.
Las primeras encuestas establecían una diferencia de 11 puntos entre el MAS y Comunidad Ciudadana. Hoy día se ha ampliado esa diferencia a 17 puntos. Ya prácticamente es casi imposible que Carlos Mesa pueda remontar este resultado y obviamente apuntar a un primer puesto o ganar al presidente Evo Morales. Quiero recordarles, de acuerdo a interpretación sindirética jurídica del artículo 166 de la Constitución Política del Estado, que no existe segunda vuelta si el candidato, el primer candidato, obtiene 40% de todo el padrón nacional. De acuerdo a la proyección de estos datos, estamos en el 39.1%. La proyección va que el MAS va a sobrepasar el 40%. Y la diferencia para que no haya segunda vuelta tiene que ser 10 puntos entre el primero y el segundo candidato. Actualmente, de acuerdo a estas estadísticas, son 17 puntos. Entonces, objetivamente, en mi criterio, no existiría una segunda vuelta. Pero, sí, lo que tendríamos que garantizar, perdón, estoy con la palabra, sí lo que podemos garantizar, encuesta, ¿no? Sí lo que podemos garantizar definitivamente es que obviamente el pueblo boliviano, y ahí tiene que ver para garantizar la estabilidad política, la estabilidad económica, tiene que también dotarnos de unos 2/3 en la Asamblea para precisamente generar ese ejercicio. A ver, vamos viendo y les pido por favor en control ya los datos generales de esta primera encuesta que hemos mostrado. Ahí estamos, por favor. El MAS 39.1%, Comunidad Ciudadana 22,0%. Tenemos a Bolivia, dice no, 9,5%. MTS 2,5%. UCS 1,2%. PDC 0,8%. Tenemos al MNR con el 0,4%. Tenemos a Pambol el 0,3%. Y el Frente para la Victoria con el 0,0%. Bueno, ahí está, más claro creo. Marianela. A ver, efectivamente toda encuesta es una fotografía que tiene dos componentes. La parte de la estrategia, a la que se debe tomar en cuenta perfiles de candidaturas, se tiene que tomar en cuenta propuestas y coyunturas. Y la segunda parte tiene que ver precisamente con la puesta en marcha de esa estrategia, el desarrollo y todo aquello. Ahora, ¿por qué uno sube y por qué el otro baja? ¿Por qué se presentan esas tendencias? Precisamente hay que analizar en torno a el primer elemento que decía de esta fotografía. Segunda cosa que quiero remarcar, y es bien clarito para diferenciar para nuestra gente. El MAS no ha esperado que Macri diga que toda encuesta es un techo, digamos, ¿no? Ni un resultado, no. En el movimiento del socialismo siempre se ha partido de que es la base, el piso sobre el que se parte el trabajo a hacer inmediatamente o a futuro, digamos, ¿no? En proceso de campaña. A diferencia de la oposición, la derecha conservadora siempre ha partido de un techo alto y ha terminado bajando hacia el piso. Eso no es extraño. Ahora, hay una cosa que manifiesta Bedregal, y claro, es naturaleza de ellos, ¿no? Ellos no saben de transparencia. Ellos mandan a quemar los documentos de los gastos reservados. Eso han hecho con este decreto y puede anotarse en nuestra ciudadanía. El decreto supremo es el 27345, firmado por el señor Mesa. ¿Y a qué voy? Vienen con esta perorata diciendo de que el MAS tiene ventaja porque utiliza en propaganda y en publicidad los recursos del Estado. Señoras y señores de todo el país, en el gobierno boliviano, a partir del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, la transparencia es prioridad. Parte de ello es el derecho a la información que debe facilitarle por obligación el gobierno. Que a ese derecho suyo le pongan precio, analice usted, solamente como un elemento de reflexión y precisión para que sepan que tiene que ver con ese derecho de transparencia y obligación de transparencia del Estado y derecho de información de la población. Perfecto, gracias. Marcelo. A ver, volviendo al tema de la encuesta, indudablemente hay una tendencia que pienso que no se va a mover como resultado final del proceso electoral. Yo creo que ya tenemos un favorito para ganar la elección y es el presidente Morales, sin duda alguna, por lo menos en esa primera vuelta.
habrá que ver, hay amenazas de que la campaña electoral que recién comienza podría cambiar estas cosas, pero habrá que ver también el gran esfuerzo que se tiene que hacer. 17 puntos según esta encuesta son muy difíciles de superar. Sin embargo, no deja de llamar la atención, Miriam, de que este 38, 39 que siempre está rondeando el presidente Morales es producto de un gran esfuerzo mediático también y de despliegue de una campaña constante del presidente. El presidente desayuna en un lugar, almuerza en otro lugar, cena en otro lugar, haciendo una campaña intensiva todos los días. Y por supuesto hay y eso no se puede ocultar, una masiva publicidad acerca de la gestión de gobierno, que indudablemente es lo que mejor puede mostrar el movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, tampoco son resultados muy halagüeños después de estar ya a 2 meses, ¿no? Y haber hecho mucho esfuerzo en el ámbito de la publicidad gubernamental. Mesa la tiene muy difícil, muy difícil. Su tendencia a bajar es compleja. 17 puntos a esta altura del tiempo y lo que falta de la elección son casi imposibles de remontar. Yo diría que tendría que haber un evento recontra sorpresivo. Los expertos en marketing político dirían, ya, aquí ya no basta que Mesa suba, es necesario que baje Morales. No sé si podrán hacerlo, ese es el tema básico. Ya los esfuerzos en sí mismos de la candidatura de Mesa, según estos datos, ya no le dan como para llegar y acercarse al porcentaje de Morales. Pero lo mismo pasa con Ortiz. Ortiz también, con una diferencia de 13% en relación a Mesa, ya no puede a esta altura pensar en que va a llegar a un segundo lugar, ni mucho menos. Y además los resultados que nos muestra la encuesta establece lo que siempre he dicho en este programa. Ortiz es un producto suntuario de Santa Cruz, ¿no? Si vemos el resultado, a no ser Beni, donde tiene un 16% de expectativa electoral, en el resto del país no sobrepasa el 4%. Y eso significa que es un candidato periférico en el resto del país, muy importante en Santa Cruz, y por la fuerza del padrón electoral cruceño, por supuesto, está ubicado en el tercer lugar. Muy bien, Abraham. A ver, creo que primero que se nota el entusiasmo que hay de los que están por debajo del primero, ¿no? Entonces empiezan a decir, bueno, este 22% los indecisos, tenemos que trabajar tocando puertas, que sé yo. Bueno, me parece interesante el entusiasmo que hay por ahí, pero el resultado de esto, evidentemente puede ser lo del más, la base con la que siempre ha partido y está partiendo, pero es más objetivo en el sentido de que los que han contestado a la encuesta es por efecto de lo que han recibido, ¿no es cierto?, en términos de lo que son los cambios, las transformaciones. Es el resultado de eso, ¿no? Y entonces acá, a partir de acá, lo que hace falta es estudiar o enterarse de los programas, ¿no? Hay programas que están planteando retorno hacia atrás. Hay programas que están planteando, ¿no es cierto?, más bien que haya un avance hacia adelante en el sentido de profundizar los resultados que se han tenido hasta ahora. Eso es importante. Es importante para este 39, 22, 9.5% para que tengan, ¿no es cierto?, una decisión mucho más objetiva de lo que significa proyectar el país a largo y al mediano plazo, o más bien, ¿no es cierto?, retroceder con el país, como lo que está ocurriendo en varios países de América Latina. La pérdida de Macri, ¿no es cierto?, no es porque no es simpático o se acercaron por las encuestas, es básicamente porque los que fueron a votar y no votaron por Macri es porque recibieron un gran castigo del modelo que retornó, ¿no es cierto?, al pasado y bueno, ese fue el resultado, ¿no? Perfecto, vamos a ver también en la opinión o escuchar en todo caso lo que piensa con relación a estos primeros resultados Eric en Santa Cruz. Bueno, yo creo que lo primero que hay que indicar es que hay 2 candidatos que han venido haciendo campaña hace muchos años atrás. Ya se ha dicho, y es algo que toda la población conoce, que prácticamente el presidente Evo Morales ha venido 13 años haciendo campaña permanente en todo el país, haciendo uso de los recursos públicos del Estado. Pero también hay otro candidato que es el señor Mesa, que hace muchos años que también viene haciendo campaña y utilizó el tema del mar, sabemos nosotros, la reivindicación marítima, justamente para tratar de proyectar su imagen y
así también postular nuevamente a la presidencia. Además que, como también la población, la ciudadanía conoce, el señor Mesa ya ha sido presidente e incluso renunció varias veces a ese cargo. El candidato nuevo, prácticamente el último candidato que aparece en esta carrera electoral es justamente el señor Óscar Ortiz. Y fíjense ustedes, el señor Óscar Ortiz empieza con un 2% al inicio de las encuestas hace muchos meses, cuando incluso el señor Mesa iba adelantando las encuestas, y hoy básicamente ha crecido hasta el 10%. Esta encuesta básicamente lo que hace es ratificar lo que también hemos visto y hemos analizado en otros estudios de opinión que se han difundido y que se han hecho conocer ya a la opinión pública. Estos dos candidatos que decía han aprovechado los años anteriores para hacer campaña. Uno, que es el presidente Evo Morales, básicamente se encuentra estancado. No llega a superar el 40% y eso es algo que ya seguramente preocupa en las filas del masismo. Pero la situación del señor Mesa también es estrepitosa, porque fíjense, con una preferencia electoral que alcanzaba hasta el 39% hace muchos meses atrás, hoy en día básicamente ha caído a cerca del 20%. Y el caso del señor Ortiz, que como señalábamos, inició con un 2%, hoy en día ya alcanza el 10%. Ha crecido bastante la preferencia electoral de Óscar Ortiz, pese a las desventajas que se tiene frente a los otros candidatos. Para poner el ejemplo con el señor Mesa, al comienzo nos sacaba más de 30% de distancia y hoy básicamente la brecha ronda en el 12%. Entonces es innegable el crecimiento que ha tenido el señor Óscar Ortiz con la campaña que llevamos a cabo desde Bolivia Dice No, y creemos que es una tendencia que se va a mantener. Óscar Ortiz va a seguir creciendo en la encuesta, vamos a sobrepasar al señor Mesa y vamos a entrar a segunda vuelta contra Evo Morales para derrotar el autoritarismo que representa este señor Morales.